Bienvenidos entonces a nuestro estudio del libro de Romanos, Epístola de Romanos. Hoy estamos ingresando a nuestra quinta clase de varias. No tengo claro todavía cuántas van a ser porque la clase que teníamos para el día de hoy tuve que dividirla en dos partes porque era demasiada información y creo que es mejor tratar lo que alcanzamos a digerir. Tratamos demasiada información, eventualmente no logramos digerirla y seguimos en la justificación. Hoy es la segunda parte, entonces, de 3 partes de justificación que vamos a tener. Para entrar en materia y porque no nos vemos hace un buen tiempo, necesitamos entonces hacer un repaso. Déjenme hacer rápidamente un repaso. En nuestra primera clase, si recuerdan, tratamos la introducción al libro de Romanos y el Evangelio, de Romanos capítulo 1, versículos 1 al 17, donde entendimos que la presentación del libro de Romanos o el contenido del libro de Romanos es el Evangelio en sí mismo, y Pablo comienza presentándose a sí mismo para después introducir el tema central de su mensaje, que es el Evangelio o la justificación por medio de la fe. Y luego en la segunda y en la tercera clase tratamos unos temas bien interesantes bajo el marco de todos necesitamos el Evangelio, donde entendimos en la primera parte de este tema, en la segunda clase, Romanos 1 del 18 al 32, que los paganos necesitan el Evangelio. Ese fue, digamos, el tema que le dimos a este mensaje, y por paganos se entiende todo aquel que no hace parte del pueblo judío en el tiempo de Jesús, en el tiempo del apóstol Pablo, o aún antes, todos los que no eran judíos se les llamaba paganos, gentiles. Y en ese contexto entendimos que la salvación es para ellos, que ellos necesitan, o nosotros necesitamos el Evangelio porque hacemos parte de ese grupo de no judíos. Pero luego en la segunda parte de todos necesitamos el Evangelio, entendimos que los religiosos también necesitan el Evangelio. Y por último, que todos necesitamos el Evangelio. Y fue la forma de Pablo de empezar con esta carta, tal vez poniendo ese telón oscuro sobre el cual el Evangelio debe brillar con mucha intensidad, y es la realidad del ser humano, la realidad de que el ser humano está caído, que no se puede justificar a sí mismo, que necesitamos un Salvador, que necesitamos un Redentor, que necesitamos un mediador, que por la ley es imposible que el ser humano se salve. Por ende, no solamente los que no tienen la ley necesitan salvación, sino los que tienen la ley también necesitan salvación porque es imposible cumplirla. Y Pablo se encargó de presentarnos en el capítulo 3 de Romanos con mucha claridad el panorama o el escenario bajo el cual está toda la humanidad, que es una realidad de pecado, donde todos hemos cometido pecado, hemos pecado contra Dios, hemos pecado contra nuestro prójimo, contra nuestros hermanos. Y luego, en la clase pasada, que fue la cuarta clase, tratamos la primera parte de la justificación y vimos de Romanos 3:21 al 4:25, donde comprendimos cosas muy importantes sobre la justificación que necesito repasarlas porque sé que se nos olvidan y además es mucha información. Entonces vamos a repasar rápidamente qué vimos la clase pasada acerca de justicia y justificación. Primero que nada, definimos el término justicia y justificación y comprendimos que es un término posicional, que la justificación tiene que ver con mi posición delante de Dios, de cómo estoy yo parado delante de Dios. Y hicimos un ejemplo, o utilizamos un ejemplo común, que es el del pasado judicial, donde muchos de nosotros para conseguir un empleo necesitábamos ir a pedir un certificado judicial que revelaba y reflejaba nuestro pasado para que una compañía pudiese determinar si somos o no somos aptos para la posición. En ese caso, Dios requiere de nosotros que le presentemos ese pasado donde claramente pues no es un buen pasado, no es una buena realidad. Nuestra posición delante de Dios por causa del pecado no es buena. Por ende necesitábamos alguien que nos justificara, necesitábamos alguien que tomara nuestro lugar, y pusimos un ejemplo sencillo en el que quizás ojalá uno pudiera decir: Cesarín, tengo una entrevista de trabajo y pues mi pasado judicial está un poquito enredado, ¿me prestas el tuyo? ¿Sí? Y pues eso fue lo que hizo Jesús por nosotros, tomó nuestro lugar y nos acreditó por fe su pasado judicial, que es intachable, que es irreprensible y que es perfecto. Y entendimos claramente que no nos podemos justificar por la ley, es imposible limpiar nuestro historial por la ley, porque justamente es por fallar la ley, por faltar a la ley, por la incapacidad de cumplirla completamente,
que nuestro pasado no es bueno, que nuestra situación legal delante de Dios no es buena. También entendimos 4 cosas acerca de la justificación. La primera fue que la justicia de Dios se recibe por medio de la fe en Jesucristo. Solamente puedo ser justificado por medio de poner y depositar mi fe en Jesucristo. Ahorita vamos a repasar por qué. Número 2, la justicia no puede llegar por medio de nuestras buenas acciones. Es imposible justificarnos en nuestras propias buenas acciones. No podemos hacerlo, no somos capaces de lograr ese nivel de perfección que Dios exige de nosotros para declararnos justos y para decir que estamos justificados delante de Él. Número 3, la justicia de Dios nos es acreditada gratuitamente, se recibe por la fe en Jesucristo, pero además es gratuita. No tengo que pagar por ella, no tengo que hacer nada por ella, se recibe por gracia, se recibe gratuitamente. Y comprendimos que a pesar de que redunda un poco con el primer punto, y es que la justicia viene por medio de la fe en Jesucristo, aquí se le añade un término importante en Romanos 3:25, donde dice que es por medio de la sangre de Jesucristo. Y comprendimos que es importante el hecho de que haya habido derramamiento de sangre, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay expiación, no podemos ser justificados. Fue necesaria el derramamiento de la sangre de Jesucristo para poder entregarnos esa justicia, esa justificación que nos es dada por medio de la fe. Y eso lo entendimos desarrollando y comprendiendo a profundidad 2 términos esenciales dentro del Evangelio y dentro del plan de salvación de Dios para la humanidad, y son los conceptos de redención y propiciación. Si recuerdan que se menciona Pablo en Romanos 3, 24 y 25, que Él es nuestro redentor y es nuestro propiciatorio, Él es nuestra propiciación, y Jesús hizo esto por nosotros, y comprendimos que, por ejemplo, el término redentor, que viene del término hebreo Goel, nuestro pariente redentor, nuestro Goel, que está en Levítico capítulo 25 y en el libro de Ruth, donde vemos unos ejemplos claros de nuestro Goel, comprendimos que había unas variables importantes que tenía que cumplir este Goel o este pariente redentor, y es número 1, por supuesto, es ser pariente, ¿no? Como su nombre lo dice. Número 2, tener la capacidad de redimir. Número 3, querer hacerlo. Y número 4, poder pagar totalmente la deuda, no solamente parcialmente, sino totalmente la deuda. Y vimos que Jesús es nuestro pariente redentor porque es nuestro hermano mayor, por así decirlo. Somos hijos de nuestro Padre Celestial y Él es el primogénito de la creación, Él es el primogénito de Dios, y en ese sentido es nuestro hermano mayor, quien tiene todas las capacidades para redimirnos. Quiso hacerlo voluntariamente, se entregó por nosotros y podía pagar la deuda, la totalidad de la deuda, que fueron las palabras que dice en el Evangelio de Juan, las últimas palabras registradas de Jesús en el Evangelio de Juan, tetelestai, del griego telos, que quiere decir consumado, es la deuda ha sido pagada, refiriéndose a una deuda contable. El término es un término contable. Estábamos en deuda con Dios en Jesús, Él nos redime y entonces la deuda ha sido pagada por medio de el derramamiento de su sangre. Y la propiciación, si recuerdan, comprendimos que se refiere a un elemento importante que hacía parte del arca del pacto, en este caso particular la tapa, que permitía ver a través, donde en el cofre del arca se guardaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná del cielo, o pues una muestra del maná que descendió del cielo, y los querubines que están al lado del arca, que tienen la posibilidad de ver hacia las tablas de la ley, son los que representan la ira de Dios, que recuerdan que la hablamos en Romanos capítulo 1, 2 y 3, hablamos de la ira de Dios hacia la condición caída del ser humano. Tenían que castigar el pecado, pero cada año se presentaba el sumo sacerdote con un sacrificio, donde por medio del derramamiento de sangre que se esparcía sobre la tapa del arca, que es el propiciatorio, había entonces perdón de pecados, o se aplacaba temporalmente la ira de Dios para volver nuevamente a hacer el mismo sacrificio al año siguiente. En ese sentido dice el libro de los Hebreos que en Jesús fue un único sacrificio, una vez y para siempre, y que ya no es necesario tener más sacrificios. Por ende, Jesús es nuestro propiciatorio, Él es esa tapa que
soportó la ira de Dios y que nos acredita entonces el perdón de pecados. Y por último, dentro de nuestro repaso, para entrar en el tema de hoy, la jactancia es absolutamente excluida por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, 27 al 30, quedando claro que nadie puede jactarse porque nadie se puede justificar por sus propios medios. No hay lugar a la jactancia, y esta jactancia tiene que ver no solamente con la capacidad de comportarme de acuerdo a la ley, sino tiene que ver con ser judío, por ejemplo. No me puedo jactar por ser judío, porque no soy más que los demás, porque la posición delante de Dios es la misma para judíos como no judíos. Por ende, la jactancia queda absolutamente excluida dentro del Evangelio. Lo mismo que dice en Efesios capítulo 2, si lo han leído, versículos 8 en adelante, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe o nadie se jacte. No nos podemos gloriar, no nos podemos jactar por nuestro comportamiento, porque en el Evangelio de Jesucristo y en el plan de salvación de Dios, el comportamiento humano no acredita la salvación y no acredita la justificación ni la redención. Entonces, el tema de hoy ya no es qué es la justificación, que es todo el repaso que les acabo de dar en 5 minutos de una clase que duró casi 1 hora y 10, sino vamos a entrar en un tema diferente, y es lo que la justificación trae, o si quiere cambiarle el término, los beneficios de la justificación. Y uno diría, ¿cómo así? ¿Hay más? O sea, ¿no está suficientemente bueno ya que soy justificado gratuitamente, que soy perdonado, que tengo salvación, acceso al cielo, vida eterna como consecuencia de la obra de Cristo? Bueno, la realidad es que sí, hay más, y para eso necesitamos entender que en todo el capítulo anterior o en los capítulos anteriores lo que Pablo estaba haciendo era describiendo la justificación, definiendo el término, pero ahorita en este caso lo que queremos es ver el alcance y lo que debemos hacer para, no solo el alcance y lo que debemos hacer para obtenerlo, sino la justificación, entender que la justificación lo cambia absolutamente todo, no solamente nuestro destino eterno, que es una de las cosas esenciales que cambia la justificación, sino mira esto, el rumbo terrenal de nuestras vidas, es decir, la forma como actuamos, pensamos y sentimos, que tiene todo que ver con lo que hemos venido hablando en la serie de Controlando Nuestro Día. La justificación tiene la capacidad de impactar nuestra forma de actuar, de pensar, de sentir, y esto es muy importante, no solo en los momentos buenos, sino en los malos. En la primera parte de Romanos 5, entonces Pablo se va a enfocar en los beneficios de la presente justificación, y entonces vamos a leer Romanos 5 del 1 al 11 de la versión El Mensaje, y esos son los versículos que vamos a tratar el día de hoy. Nada más Romanos 5 del 1 al 11, dice: desarrollando paciencia, así lo titula el autor o el escritor de la Biblia El Mensaje, Eugene Peterson. Dice lo siguiente: al entrar por medio de la fe en el plan que Dios siempre tuvo para nosotros, hacernos justos delante de Él, hacernos aptos para Él, estamos bien posicionados delante de Dios gracias a Jesús nuestro Maestro. Nuevamente está hablando de que la justificación lo que hace es posicionarnos correctamente delante de Dios, pero eso no es todo, dice el apóstol Pablo, eso no es todo. Abrimos completamente nuestras puertas a Dios y descubrimos en ese instante que Dios ya había abierto completamente sus puertas para nosotros. Nos encontramos parados donde siempre esperamos estar, en los espacios abiertos de la gracia y la gloria de Dios, parados con la cabeza en alto y cantando alabanzas. Cuando tú estás bien parado, tienes esa confianza que te permite comportarte de esa manera, poner cabeza en alto, no jactándonos ni gloriándonos por nuestro comportamiento, sino por lo que Él hizo. Hay más cosas en camino, dice Pablo, hay más. No dejamos de cantar nuestra alabanza aun cuando estamos rodeados de dificultades, porque sabemos cómo las dificultades pueden desarrollar una apasionada paciencia en nosotros, y cómo esa paciencia a su vez forja en nosotros virtud, como acero templado, manteniéndonos alerta sobre cualquier cosa que Dios vaya a hacer a continuación. En una alerta expectación tal como esta, nunca nos quedaremos cortos, al contrario, no podremos juntar suficientes contenedores para almacenar todo lo que Dios generosamente vierte sobre nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Y dice, Cristo llega justo a tiempo para hacer que esto suceda. Él no esperó ni espera a que nosotros estemos listos.
Él se presentó a sí mismo para esta muerte sacrificial cuando nosotros estábamos demasiado débiles y rebeldes como para hacer algo para estar listos nosotros mismos. Aún así, no hubiéramos, aún si no hubiéramos sido tan débiles, no habríamos sabido qué hacer de todas maneras. Nosotros podemos entender el que alguien muera por otra persona por la cual vale la pena morir. Y podemos entender cómo alguien noble y bueno nos puede inspirar a hacer sacrificios desinteresados. Pero Dios puso su amor en la línea por nosotros al ofrecer a su Hijo en una muerte sacrificial cuando nosotros éramos totalmente inútiles para Él. Y termina diciendo, ahora que hemos sido declarados justos para Dios por medio de esta muerte sacrificial, el sacrificio consumado de sangre, no hay ninguna posibilidad de que Dios esté en nuestra contra, de ninguna manera. Voy a volver a leer eso. No hay ninguna posibilidad que Dios esté en nuestra contra, de ninguna manera. Y cuando estábamos en nuestro peor momento, fuimos puestos en una condición de términos amigables con Dios por medio de la muerte sacrificial de su Hijo. Esta es la lógica de Pablo. Dice, ahora que estamos en nuestro mejor momento, porque fuimos justificados, pensemos en cómo nuestras vidas se expandirán y profundizarán por medio de su resurrección. Ahora que hemos recibido esta grandiosa amistad con Dios, no nos conformamos con solo recitarla en elaborada prosa. Cantamos y gritamos alabanzas a Dios por medio de Jesús, el Mesías. Entonces hablemos de los resultados de la justificación. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 11. En estos capítulos lo que Pablo está haciendo es conectando este pasaje con todo lo anterior y dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto dice la versión Reina Valera. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a romper en tres partes esenciales de los resultados y los beneficios que trae la justificación. Romanos capítulo 5 del versículo 1 al 3. Lo primero que dice de estos tres beneficios que trae la justificación es que tenemos paz para con Dios. Esta no es la misma paz que se menciona en Filipenses 4:7, que es la paz de Dios. Es muy diferente la paz, estar en paz con Dios, que la paz de Dios. Vamos a hacer una diferencia entre estas dos cosas. Ahora la enemistad que teníamos con Dios se ha terminado. Cuando habla de paz con Dios, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que nosotros teníamos una enemistad con Dios. La paz de Dios, que es diferente, es la paz que se deposita en nuestros corazones, que nos permite sentir paz a pesar de las situaciones difíciles y de las adversidades. Eso también es un regalo de Dios. Es la paz de Dios en tu corazón. Pero aquí no está hablando de eso Pablo, él está hablando de que ahora tenemos paz con Dios. Quiere decir que no estábamos en paz con Dios. Quiere decir que la justificación produjo en nosotros paz con Dios. Estábamos enemistados con Dios y por eso él dice, justificados pues por la fe, primer resultado o primer beneficio, tenemos paz para con Dios. Fíjate que lo primero que pasa es que nosotros somos justificados. Pero apenas somos justificados, qué bueno, tenemos paz para con Dios. Ahora la enemistad que teníamos con Dios se ha terminado. Es una paz con respecto a Dios, es una paz absoluta y completa. Fíjate, no depende de si me siento seguro, tranquilo o no. El término paz con Dios implica que antes de nuestra salvación había una enemistad entre Dios y nosotros, y esta enemistad estaba dada por nuestra incapacidad de cumplir su ley, como lo vimos en la primera parte del libro. Ahora bien, esta paz con Dios no es algo que nosotros podamos lograr, sino que es algo que nos es dado por Dios mismo. Ahora yo estoy en una posición de paz con Dios, antes estaba enemistado con Dios. Entonces lo primero que nosotros tenemos que entender es que gracias a la justificación, hoy día nosotros podemos tener una relación con Dios que antes no podíamos tener. Por eso el segundo beneficio, en Romanos capítulo 5, versículo 2, en la primera parte dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces lo primero que él dice es, justificados por la fe tenemos paz para con Dios, pero una vez tenemos paz, también tenemos entrada por la fe a esta gracia, y esto es importante. Entonces ahorita tenemos acceso a la gracia en la cual nos mantenemos firmes, y esta palabra acceso, que está entrada o acceso, en la Biblia de las Américas dice acceso,
Esta palabra acceso a la gracia a la cual nos mantenemos firmes, lo que quiere decir viene del griego prosagoge, que significa acercar o presentar a alguien. Es decir, que hubo una intervención, como si alguien estuviera presentándote delante de alguien de mayor autoridad, de un dignatario. O sea, hubo una introducción, una presentación a esa persona. Lo que está diciendo Pablo es, una vez tú has sido justificado y tienes paz con Dios, entonces ahora tú eres presentado por Cristo delante de Dios, eres puesto delante de Dios por Jesús para que entonces tengas acceso a su gracia. Por eso dice la Biblia que entonces nosotros podemos venir confiadamente al trono de la gracia. Y esto es muy importante porque esto implica no solamente que se eliminó la condición negativa de enemistad con Dios, sino que hay muchos más beneficios para nuestras vidas. Ya no solamente está hablando de lo primero y es, ahora estás en paz con Dios, sino que ahora eres presentado delante de Él. ¿Para qué? Para que tú puedas acceder a esa gracia y con esa gracia entonces tienes un acceso permanente a Dios con el quien puedes desarrollar una relación. Podemos tener una amistad con Él, ahora podemos ser amigos de Dios porque podemos acercarnos confiadamente delante de su gracia. Y sigue diciendo, en Romanos 5:2 dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En tercer lugar, el tercer beneficio, el primero hablamos que es que tenemos paz con Dios, el segundo es que tenemos acceso a su gracia, o somos presentados delante de su gracia, y en tercer lugar, tenemos la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Para nosotros la palabra esperanza puede significar, por ejemplo, simplemente esperar algo. Y a veces uno tiene esperanza y en el entendimiento que nosotros tenemos de la palabra esperanza, a veces tenemos esperanza pero con un poquito de duda, como quien dice, espero que pase, pero también sé que puede no pasar. Esa no es la esperanza de la que está hablando Pablo acá, porque la palabra que se usa para esperanza es elpis y quiere decir una seguridad y una certeza absoluta de que lo voy a alcanzar. O sea, no hay duda alguna de que yo voy a alcanzar la gloria de Dios. ¿A qué se refiere esto? A que la realidad es que nosotros solo tenemos un acceso parcial a la gloria de Dios. No sé si tú sabías eso, pero por medio de la justificación, antes estábamos en enemistad con Dios, hoy tenemos paz con Dios, podemos acceder a su gracia, pero no tenemos una revelación total de su gloria. La revelación total de la gloria de Dios, por ejemplo, la vemos en el libro del Apocalipsis. Cuando tú lees el libro del Apocalipsis, los últimos dos capítulos, capítulo 21 y 22, que es un cuadro del cielo, revela la majestuosidad de la gloria de Dios manifiesta a través de Jesucristo, que será el Cordero que lo ilumine todo, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Dice que no va a haber lumbrera, que no va a haber sol, que no va a haber luna, sino que Cristo mismo lo va a iluminar por completo todo. Esa es la gloria de Dios que nosotros esperamos algún día alcanzar, que es la esperanza de nuestra muerte, que es la esperanza del día que el Señor nos llame a su presencia, que nos da lo que llamamos nosotros los creyentes seguridad de salvación. Es decir, estamos seguros de que hemos sido salvos y de que algún día vamos a alcanzar la gloria de Dios. Entonces fíjate que la progresión es la siguiente, la progresión que acabamos de ver. Número 1, soy reconciliado con Dios y estoy en paz con Él. Romanos 5:1. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Número 2, accedo diariamente cada instante a su trono de gracia donde mi relación con Él crece y se fortalece, porque somos presentados a esa gracia. Y número 3, la esperanza de algún día alcanzar su gloria, es decir, el cielo, crece en mí a medida que conozco más de Él. Yo quiero invitarte a que mientras vamos presentando estos beneficios, tú te hagas las preguntas en tu corazón de qué tanto tú estás percibiendo o viviendo estos beneficios de la justificación en tu vida. Fíjate que esto trata con 3 tiempos. No sé si te diste cuenta. Soy reconciliado con Dios y estoy en paz con Él. ¿Con qué tiempo trata? Con el pasado, porque yo estaba en enemistad con Dios. El segundo dice, accedo diariamente, cada instante a su trono de gracia donde mi relación con Él crece y se fortalece. Es un tiempo presente y tengo una esperanza de algún día alcanzar su gloria. Eso habla de un tiempo futuro, que son los 3 tiempos verbales que nos definen o que tratan con los seres humanos. En otras palabras, hemos sido liberados de nuestro pasado, podemos disfrutar libremente de una relación presente con Dios y podemos estar seguros de que en el futuro estaremos ante su gloriosa y plena presencia. Y además,
por siempre. En otras palabras, la justificación trata con el presente, con el pasado, con el futuro, pero más importante aún trata con la eternidad. La decisión de si aceptamos o no aceptamos la obra de Jesucristo en nuestras vidas es una decisión que impacta todos los tiempos de nuestra vida y aún impacta nuestra eternidad. No hay otra reacción o decisión que podamos tomar los seres humanos como la de aceptar a Cristo en nuestras vidas que impacte nuestros tres tiempos y nuestra eternidad. No existe, es la única. Hay decisiones que afectan nuestro presente y nuestro futuro, pero esta decisión, los tres tiempos, limpia tu pasado, arregla tu presente, te da una esperanza futura y te garantiza una vida eterna delante de Dios. Eso es muy importante comprenderlo como parte de los beneficios de la justificación. Ahora, no solamente es importante entender esta progresión, sino que es importante comprender que dice Pablo que la justificación es tan poderosa y que comprenderla es tan poderoso que tiene la capacidad de impactar tu ser interior de tal manera que tú puedas gozarte en medio del sufrimiento. Esta es una de las cosas que más nos cuesta entender a los creyentes, pero meditando sobre este tema he podido llegar a algunas conclusiones que quiero compartir con ustedes. La realidad de la vida es que viene acompañada de sufrimiento, de dolor, y experimentar esos beneficios, los que acabamos de enumerar, los beneficios de la justificación en medio del placer es bueno, pero ¿de qué sirven estos tres beneficios cuando me encuentro en situaciones difíciles? ¿Cuáles son los tres beneficios? La paz, el acceso a la gracia y la gloria futura. En medio del sufrimiento, ¿qué diferencia hace conocer esta realidad de la justificación? Es lo que está preguntando Pablo. Y la respuesta la da él mismo. Dice, hace toda la diferencia. Cambia por completo la relación del ser humano con el sufrimiento, el tener claridad frente a esta realidad de la justificación. Por eso en Romanos capítulo 5, versículo 3, Pablo dice lo siguiente, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Esto es tremendo. Ahora, esa palabra gloriamos, donde dice aquí nos gloriamos en nuestras tribulaciones, también puede ser traducida como nos gozamos en nuestros sufrimientos. ¿Nos gloriamos en las tribulaciones o nos gozamos en los sufrimientos? Recuerda que gozo no es felicidad. El gozo es mucho más profundo. El gozo es una condición, una capacidad dada por Dios para en medio de las situaciones difíciles tener una convicción dentro de nuestro corazón de que pase lo que pase, esas tres variables de las que habla el apóstol Pablo como beneficios de la justificación son inamovibles, no dependen de nuestro comportamiento, no dependen de nuestra conducta, no dependen de lo que otros hagan, digan o piensen de mí, depende únicamente de lo que Jesucristo hizo por mí. Y es diferente decir que nos gloriamos en nuestros sufrimientos a decir que nos gloriamos o nos gozamos por nuestros sufrimientos. Nadie tiene por qué gozarse por sus sufrimientos, eso sería masoquismo, pero sí podemos gloriarnos en medio o gozarnos en medio de los sufrimientos, así los despreciemos y los odiemos al sufrimiento en sí mismo. Entonces quiero darte tres razones, que no las doy yo, las da Pablo, de por qué yo me puedo gozar en medio del sufrimiento. Vamos a verlas, están de Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. Vamos a ver la primera. Dice así, Romanos 5, 3 al 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, y dice así, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces, tres razones por las que nos podemos gloriar en medio del sufrimiento. La primera es que el sufrimiento nos conduce a la perseverancia. El sufrimiento nos conduce a la perseverancia. La palabra paciencia que vimos en la Reina Valera es mejor traducida como perseverancia, que significa tener la mente en una sola cosa. Eso es ser perseverante, tener la capacidad de enfocarse y tener la mente puesta en una sola cosa. Lo que está diciendo Pablo es que tú en medio del sufrimiento puedes enfocarte en lo verdaderamente importante, reordenar tus prioridades y resaltar o apreciar en tu vida solamente lo que es duradero. Es la capacidad de tener foco. ¿Foco en qué?
en los beneficios de la justificación, en saber que sin importar la situación que yo esté viviendo, yo tengo paz para con Dios, tengo acceso a su gracia y tengo una esperanza de la gloria futura, una convicción y una certeza de la gloria futura. Número 2, la perseverancia a su vez produce prueba, ¿ya? O sería mejor traducido, entereza de carácter, porque me voy a devolver un poquito, a veces leemos esto y decimos, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y cuando dice prueba uno se imagina como si la paciencia me trae más pruebas. No, no se refiere a eso. Lo que está diciendo es que una vez tú adquieres paciencia, que ya vimos que es perseverancia o la capacidad de enfocarme en una sola cosa, yo también esa misma paciencia, esa capacidad de enfocarme en una sola cosa produce en mí entereza de carácter. O sería mejor traducido, un carácter probado, por eso dice prueba, sería un carácter probado. El que ha pasado por una prueba, el que ha pasado por una situación difícil, uno puede decir, su carácter ha sido probado, pero ojo, no es pasar la prueba lo que mantiene lo que prueba tu carácter, o lo que dice, esta es una persona de carácter probado, de entereza de carácter, es en la prueba haber tenido la capacidad de enfocarte en una sola cosa. Por eso la actitud en medio de la prueba es muy importante. Flaquea nuestra fe en la prueba, dudo en la prueba, empiezo a renegar en la prueba, no estoy teniendo paciencia, no estoy teniendo perseverancia, no estoy teniendo entereza de carácter, no estoy teniendo la capacidad de enfocar mi mirada en una sola cosa, en Jesús, en su promesa, en la justificación. Pero si yo en medio de la prueba me enfoco en esa cosa que es absolutamente importante y esencial, entonces eso va a producir en mí una entereza de carácter. Y esa es la sensación que uno tiene como cuando pasa un examen. O sea, cuando tú pasaste el examen y tienes buena nota, tú quedas probado, ya fuiste probado y pasaste. Y esa sensación es la que, dice Pablo, que produce en nosotros, en medio del sufrimiento, el haber podido mantener nuestra entereza de carácter. Y por último, o en tercer lugar, lo que Pablo dice es que ese carácter probado produce en nosotros esperanza. Entonces fíjate cómo es la progresión. En medio de la prueba tengo perseverancia o paciencia, la capacidad de mantener el foco, no perder el foco. Eso produce en mí un carácter probado, entereza de carácter, y eso a su vez produce en mí más esperanza. La esperanza aumenta. Esta confianza es una confianza segura en que la paz, el acceso a la gracia y la gloria futura, los tres beneficios de la justificación, son una realidad en nuestras vidas. Al ser probado podemos fortalecer nuestras convicciones y saber que no tenemos más a dónde acudir que a Cristo, quien nos justifica. Dice Pablo que esa esperanza es real, que esa esperanza que produce en nosotros o que viene como resultado de haber sido probados, haber mantenido la fe y el foco y haber tenido un carácter probado, es una esperanza real, dice en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Yo me preguntaba, ¿por qué puede uno avergonzarlo la esperanza? ¿Tú te imaginas, por ejemplo, si Noé, que construyó un arca cuando no había caído una sola gota de agua en la tierra, la gente se burlaba de él? ¿Tú te imaginas qué hubiera pasado si nunca hubiera llovido? Yo creo que en él hubiera crecido una profunda vergüenza. Entonces, lo que está diciendo Pablo, que la esperanza no avergüenza, es tranquilo, espera con confianza, que no es esa esperanza nuestra de pronto sí, de pronto no, es una certeza, es una convicción. No sé si alguna vez dudas de la salvación, no sé si alguna vez dudas de la fe, no sé si alguna vez dices, ¿será que sí? ¿Será que esto sí es real? ¿Será que esto sí es cierto? Hay que empezar a eliminar por medio del Espíritu Santo y de una forma racional también, porque dice Pablo, Pablo nos va a enfrentar, Pablo era un hombre inteligente, entonces Pablo no decía solamente, no, pues crea y ya, no, él hacía preguntas y hacía unas preguntas que te llevaban a fortalecer tu fe y a entender que esta no es una esperanza que te avergüenza. Entonces mira lo que hace Pablo en Romanos 5:5, presenta una importante verdad, y es que la esperanza no nos desilusiona porque hemos recibido el amor de Dios en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. En otras palabras, lo que él está diciendo es, mira, el hecho de que tú tengas el amor de Dios depositado en tu corazón
ya es una prueba, ya es una seguridad, es una evidencia interna, es algo que Dios ha depositado dentro de ti para que tú sepas que vas a disfrutar de la justificación y de sus beneficios. Y continúa diciendo, del 6 al 8, dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, correcto, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas moriría o morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo acá? Él está diciendo, lo primero que nos está diciendo es que Dios nos amó porque murió por nosotros. ¿Ya? Fíjate esto, te lo voy a mostrar aquí. Dice, la esperanza no te avergüenza porque el amor de Dios fue derramado en tu corazón. Y tú puedes decir, ay, pero ¿cómo yo sé si el amor de Dios se ha sido o no ha sido derramado en mi corazón? Ah, bueno, Pablo dice, tranquilo, tú sabes que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón porque Cristo murió por ti. Esa es la evidencia. O sea, la evidencia es que Cristo murió por ti. Esa fue una manifestación del amor de Dios. Y después dice, Jesús entregó su vida y tomó el lugar de personas que lo habían rechazado. Es lo que está diciendo él en Romanos capítulo 5, versículo 6, que dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. O sea, cuando nosotros éramos impíos, cuando no éramos piadosos, acuérdate que la piedad tiene que ver con la relación con Dios. Él dice, él murió por nosotros. Tú puedes decir, bueno, yo no era impío cuando Cristo murió. No, ni siquiera habías nacido cuando Cristo murió. O sea, murió por nosotros sin ni siquiera conocernos. Romanos 5, 7 sigue diciendo Pablo, nadie moriría por una persona malvada, tal vez por una buena, aunque es poco probable, que es la forma de razonar de Pablo. O sea, Pablo dice, Cristo murió por nosotros cuando éramos malos. Ahora, ¿quién moriría por una persona? Bueno, de pronto por una buena, pero por una malvada yo no creo. Y en realidad, si somos honestos, difícilmente alguien daría su vida por una persona buena, menos hoy por hoy. Y Cristo lo hizo por nosotros. Y termina diciendo que esa es la prueba máxima, o en el 8 lo que nos muestra es la prueba máxima del amor de Dios por nosotros, es que siendo malos, Cristo escogió morir por nosotros por la voluntad del Padre. Ese es el ejercicio racional de Pablo. Pero termina diciendo hay mucho más, no solamente es eso, o sea, no solamente sabemos que la esperanza no nos va a avergonzar porque Jesús ha derramado en nosotros su Espíritu Santo y su amor, sino que vienen más cosas, dice Pablo. Entonces, del 9 al 10 dice así, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, déjame lo leo de acá, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, Pablo está planteando una cuestión lógica. Él está diciendo, mira, si Dios nos salvó siendo a nosotros sus enemigos, ¿cuánto más no hará por nosotros que ahora que somos sus amigos? Es la primera pregunta que hace Pablo. O sea, pregúntate eso. Si cuando era enemigo de Dios me salvó, sin yo hacer nada, ahora que ya no soy su enemigo, sino su amigo, ¿cómo no hará por mí muchas más cosas? Y la segunda pregunta que él hace es, si Jesús logró salvarte por su muerte, ¿cómo no logrará muchas más cosas ahora que está vivo por medio de su resurrección? Entonces son dos racionales muy interesantes. Lo primero es, cuando eras malo, te salvó. Ahora que te reconcilió, ¿cómo no va a hacer muchas más cosas que eres su amigo? Pero si el poder para salvarte lo obtuvo con su muerte, ¿cuántas más cosas no obtendrá por medio de su resurrección y por medio de su vida? Y la ira a la que se refiere solamente como claridad en el versículo 9, porque dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira a la que se refiere el versículo 9, yo no creo que sea la ira de la que habla en Romanos capítulo 3 y Romanos capítulo 1, que dice que la ira de Dios se ha manifestado para todos los hombres, que no es la ira presente, sino que está hablando de la ira futura, de la ira que va a venir pues al final de los tiempos, de la cual nosotros seremos librados.
Y terminamos con esto, el gozo de la justificación. Ya hablamos del gozo en medio del sufrimiento, pero quiero entonces que, bueno, no yo, sino que Pablo, después de haber hablado en los primeros versículos del gozo de la justificación en medio del sufrimiento, también recalca y cierra su primera porción de Romanos capítulo 5 en el versículo 11 diciendo lo siguiente, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esa palabra gloriamos también sería bien traducida como nos gozamos. Los primeros 10 versículos del capítulo 5, los que ya estudiamos, nos presentan claramente los beneficios de la justificación. Es por esto que Pablo concluye mencionando el resultado final de conocer estos beneficios. Lo que él está cerrando es, ya que conoces estos beneficios, no puede haber un resultado distinto en tu vida que tener gozo, que estar gloriado. Nos gloriamos, nos regocijamos, dicen otras versiones, es decir, nos llenamos de gozo por nuestro Señor Jesucristo. Y esto es interesantísimo. El distintivo exclusivo de la persona justificada es el gozo. El gozo es exclusivo del cristianismo porque no depende de nuestras circunstancias externas, sino de la obra de Cristo. Comprender esto es bien interesante. Ojo, yo no estoy diciendo que la felicidad es exclusiva del cristianismo. La felicidad es pasajera, es temporal, es momentánea, nos las dan las cosas. Pero el gozo verdadero, la capacidad de tener gozo en nuestro corazón, alegría y regocijarnos en nuestro corazón, es una obra exclusiva de Jesucristo, por ende es una marca, es un sello, es un distintivo de los cristianos. Entonces, ¿cómo obtenemos ese gozo? Pues entendiendo muy bien esos beneficios, guardando en nuestro corazón lo que significa la justificación, e importantísimo, meditando constantemente en ella. Por eso tú encuentras al salmista, al rey David, permanentemente ministrándose y le dice, alma mía, confía en el Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque hay una tendencia a olvidarnos de los beneficios. Por eso es que tú tienes que tomar estos atributos de la salvación y de la justificación, apropiarte de ellos, meditar en ellos, ojalá pudieras escribirlos, ponerlos en el espejo de tu baño, en el closet de tu habitación y recordar que hay unos beneficios exclusivos de haber sido justificados que son, tengo paz para con Dios, tengo acceso a su gracia y tengo una esperanza de su gloria futura. Déjame darte 6 señales de que tú estás gozándote en Dios y con esto terminamos. 6 señales de que estamos gozándonos en Dios. Es como una prueba de que tanto nos estamos nosotros gozando o no en Dios. Entonces vamos con la primera de 6. Lo primero, tu mente comprende la doctrina de la justificación por la fe, estás satisfecho con ella y meditas permanentemente en lo que tienes, lo que eres y en dónde estás en Cristo. ¿Qué tanto comprendes esta doctrina de la justificación por la fe? ¿Qué tanto entiendes de la obra de Cristo, de lo que hemos venido hablando y qué tan satisfecho estás con eso? ¿O sigues creyendo que tienes que hacer algo para ser justificado? ¿Sigues creyendo que tienes que portarte bien, y aportarle un poquito a la obra de Cristo para ser justificado? ¿Y qué tan bien sabes lo que tienes, lo que eres y el lugar donde estás parado en Cristo Jesús? Número 2, solo recuerdas el pasado como un testimonio de lo que Dios ha hecho por ti y no como algo que te define. Esto es importante. El que ha sido justificado comprende que el pasado no lo define, que lo que me define es lo que Cristo hizo por mí. Vete y no peques. Mujer, ¿dónde están los que te condenan? Juan capítulo 8. No están, Señor, no están, se han ido, todos se fueron, ok. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Vete y no seas definida por lo que eras, no seas definida por tu pasado. La realidad es que muchas veces esto no es así en nuestras vidas. Muchas veces el pasado nos atormenta, nos culpa, nos trae vergüenza, nos trae condenación. Cuando yo entiendo los beneficios de la justificación en mi mente, yo no soy definido por esto. Solamente lo recuerdo como un testimonio de dónde me sacó Dios y de lo que Dios ha hecho por mí. Número 3, cuando descubres fallas en tu carácter, que en mi caso es bien frecuente, errores en tu vida, y cuando pecas, esto no te lleva a dudar del amor de Dios para ti, sino que te lleva a apreciar más su gracia
y a sentirte más cerca del Padre. Difícil, ¿no? O sea, pecaste, te equivocaste, caíste, cometiste un error, empiezas a dudar inmediatamente. No, Dios no me ama, yo no. O, gracias, Señor, esto me hace ver tanto que te necesito, gracias porque he sido justificado, porque estoy en paz contigo, porque esto no depende de mis acciones, sino de lo que tú hiciste. Tú fuiste, tú eres mi redentor, tú eres mi propiciatorio, Jesús. Entonces, vamos con estas tres y vamos entonces con las últimas tres. La cuarta es: no basas tu vida de fe ni en tu relación con Dios en tu desempeño. Cuando haces lo correcto, porque lo anterior es cuando haces lo malo, no empiezas a dudar, entonces Dios no me ama, no soy bueno, no me voy a salvar, pero aquí también aplica para lo bueno. Cuando haces lo correcto, no ves eso como una fortaleza para ser más amado, aceptado y bendecido por Dios. Tampoco cuando te equivocas piensas que eso cambia en algo tu posición en Cristo. Si uno es honesto, va a empezar a encontrar que hay cositas que no están bien, que no estamos comprendiendo bien la doctrina. Esta clase, este discipulado, que viene una tercera parte de la iglesia o menos, es fantástico que ustedes vengan, porque están pudiendo fortalecer la doctrina. La doctrina de la justificación es esencial, es la columna vertebral de nuestra fe. Lo que dice la justificación es que no importa lo que tú hagas, eres justificado, porque es por la fe en su sangre. Entonces no importa si haces algo muy malo, no dejas de estar justificado. Y no es como que yo sé que es por fe, yo sé que es por lo que hizo Jesús, pero me estoy haciendo como unas cosas bien bacanas, entonces es como que yo estoy un poquito más justificado que tú, César. O sea, tú tienes el paquete básico de la justificación por fe, yo tengo fe más obras. No existe tal cosa. ¿Cómo reaccionamos ante nuestro buen comportamiento y nuestra buena conducta? ¿Nos creemos mejor que los demás? ¿Creemos que somos más aceptados, más bendecidos? Quinto, cuando te enfrentas a la crítica, esto es tremendo, no dices, es injusto que me critiquen. Por el contrario, piensas, bueno, pues si realmente supieran lo que soy, sus críticas serían más severas. Soy más pecador de lo que la gente cree. ¿Por qué? Porque tu crítica no me justifica ni me quita la justificación. Soy justificado y me importa es lo que él diga, lo que él piense. Entonces, me están diciendo eso de mí. No, se quedaron cortos. Soy mucho más pecador de lo que ustedes creen. Y por último, no temes a la muerte porque tienes la seguridad de que te encontrarás con el buen Padre. Entonces serían 6 señales de que estamos gozándonos en Dios. Gozo es una condición interna. Entonces, antes de irnos, quiero dejarles 3 preguntas para reflexionar. Tómeles una foto, escríbalas o gástele 30 segundos a la imagen. Lo primero, ¿hay algo que te haga dudar de que irás a la gloria con Cristo? Si sí, ¿qué es? ¿Y cómo crees que te ayudan estos versículos que acabamos de estudiar con ese asunto para fortalecer tu convicción de que algún día vas a ir a la gloria con Cristo? Cuando bautizamos a las personas siempre les pregunto lo mismo. ¿Crees en el Señor Salvador Jesucristo? Sí, creo. ¿Crees que vino a esta tierra y murió por tus pecados pasados, presentes y futuros? Sí, creo. ¿Crees que murió en la cruz para darte vida eterna? Sí, creo. ¿Que resucitó al tercer día? Sí, creo. ¿Crees que volverá para llevarte algún día con Él a su gloria? Sí, creo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La realidad es que muchas veces hay dudas sobre nuestra salvación, sobre nuestra gloria, y la seguridad de salvación es esencial. ¿Qué es la seguridad de salvación? Adrian Rogers, uno de mis predicadores favoritos del siglo pasado, dijo que es como montarse en un avión que va de Bogotá para New York y a la mitad del camino yo te pregunto, ¿ya llegamos? No. ¿Dónde estamos? No tengo ni idea. En algún lado del planeta, sobrevolando a algún lugar del océano Atlántico, no sé. Pero ¿vamos para dónde? Para Nueva York. ¿Y cómo sabes que vamos para Nueva York? ¿Qué te dice que voy para Nueva York? Pero ¿cómo sabes que vas a llegar? Yo sé que vamos a llegar.
Y uno sabe que va a llegar. O sea, uno no está, no, ¿será que sí vamos? ¿Será que vamos? ¿Qué tal que vaya para otro lado? No, va para Nueva York. Con esa seguridad con la que uno toma un avión y le dice voy para tal lado y te lleva o compré el tiquete para tal lado, así mismo nosotros tenemos que saber que nosotros nos montamos en un avión que así haya turbulencia, que llueva, que truene, pero ese avión va a llegar a la gloria de Jesucristo. Eso es seguridad de salvación. Número 2, ¿en dónde fuera de Dios estás buscando el gozo? Importante. Y en lugar de eso, ¿qué atributo de Dios deberías recordar con el fin de gozarte en Él? ¿Dónde estás buscando el gozo? ¿En el dinero, en las relaciones, en la posición, en el éxito? Eso no te va a dar gozo. 7 maridos has tenido y el que ahora tienes, ¿qué? ¿Cuántos de esos 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido? Acuérdate, había tenido 5, ahora tenía otro, 6. ¿Y cuál fue el marido que le trajo plenitud? Jesús, 7, el número de la perfección. Solo Él puede traernos esa perfección, esa plenitud y ese gozo. Y por último, ¿cuáles de las señales del gozo en Dios puedes ver en tu propia vida? Refiriéndome a las 6 señales que ahorita enlistamos. Y esto es muy importante. Si te resulta difícil encontrarlas, pregúntale a una persona cercana que te diga cuáles ve en ti. Uno puede hacer un diagnóstico y decir, hombre, comprendo la doctrina de la salvación. Bueno, eso tal vez no le puedo preguntar a Erika. Erika, ¿qué tan bien comprendo yo la doctrina de la salvación? Esa me toca a mí. Pero le puedes preguntar a alguien, ¿cómo reacciono yo ante el pasado? ¿No? A veces te enredas ahí, te quedas ahí engarzado, empiezas a condenarte. Cuando fallas, te pones terrible, te pones irritable, te deprimes. ¿Sí? Uno puede hacer un diagnóstico, pero puede preguntarle a una persona cercana también cómo yo reacciono ante estas 6 áreas en mi vida. Y eso nos va a permitir determinar, pues, qué tanto hemos comprendido esta doctrina y qué tanto estamos siendo impactados de manera práctica por ella, porque recuerda, por favor, que la justificación tiene que impactar tus 3 tiempos verbales, pasado, presente y futuro, necesariamente. Tienes que ser impactado por esos 3. Si no, están bien las respuestas y te das cuenta que definitivamente no lo has comprendido, que vives como si no fueras justificado, que no. Hay que empezar a caminar en esa dirección, a pedirle al Espíritu Santo que traiga esa revelación a tu corazón, que te confirme, que te dé convicción de que tú eres salvo, de que eres justificado y que no importa lo que hagas, bueno o malo, eso no cambia las cosas. Por supuesto, eso no nos puede llevar a pecar deliberadamente, porque eso es un abuso de la gracia de Dios, pero sí nos debe llevar a comprender nuestra posición en Cristo y darnos la tranquilidad y la paz para actuar de una mejor manera. Así que oremos para terminar. Señor, te damos gracias por enseñarnos, por justificarnos, Señor. Gracias porque hoy comprendemos que somos justificados por nuestra fe en tu sangre, Jesús, no por nuestras obras. No podemos jactarnos de nuestras buenas acciones. Comprendemos que la justificación nos provee algunos beneficios que son paz contigo, acceso a tu gracia, una esperanza de la gloria futura o del cielo en el que habitaremos por la eternidad y una garantía para poder tener gozo en medio de las tribulaciones, sabiendo que en medio de las pruebas, Señor, tú nos ayudas a mantenernos enfocados, perseverando. Tú pruebas nuestro carácter, Señor, y un carácter probado nos ayuda a fortalecer aún más nuestra esperanza en ti, Jesús. Gracias por lo que nos has enseñado hoy. Sigue enseñándonos, Señor, y síguenos instruyendo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén.